7 de la mañana con 22 minutos nos toca ya desarrollar la primera conversación de esta mañana y está, como lo habíamos anunciado ya en nuestros estudios, el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Jennifer. Bueno, y en principio quisiéramos empezar esa conversación, ¿no?, enfatizando un poco lo que usted señaló hace tan solo algunos días cuando asumió pues recientemente el cargo en relación a que se han hecho algunos avances en el tema educativo, ¿no? Este es uno de los grandes pilares de desarrollo de nuestro país, pero la idea es avanzar mucho más rápido. Ha enfatizado que hay una brecha de desigualdad muy grande, no solamente en el tema de educación rural, urbana, sino también en lo que es la educación particular y privada. Sí. No, mire, te agradezco la pregunta. El reto que tenemos es muy grande. Tenemos que avanzar mucho más rápido en términos de mejoras en los logros de aprendizaje de los niños. No solo por, como se dice en muchos momentos, de que perdón, esa va a ser una restricción al crecimiento, lo cual es cierto, ¿no? Si queremos mantener de manera sostenida las mejoras en el bienestar que se han observado en la última década o más años, si se quiere mantener eso, tenemos que invertir más en el capital humano y eso puede ser una restricción a ese crecimiento, a que las inversiones permitan un aumento de los ingresos de la gente. Pero por otro lado, no solamente es la restricción al crecimiento, es simplemente que la educación es un derecho fundamental, ¿no?, de los niños y de los jóvenes, que es el principal elemento que les permite tener en el futuro una mayor calidad de vida. Y en ese sentido tenemos que avanzar más rápido en términos de los promedios en el país, pero también no solamente en un tema de avanzar el promedio, tenemos que reducir las desigualdades que existen, tenemos que asegurarnos que el piso esté parejo, ¿no?, y aumentar esa lógica de igualdad de oportunidades que muchas veces se ha estado planteando. Tenemos que trabajar mucho en Aquí, eso. ministro, lo que se quiere precisar es que no solamente necesitan de que todos los niños en nuestro país pues vayan a la escuela, sino que la calidad de educación que ellos reciban sea la misma, pareja, para todos, que no hayan esas brechas. O sea, más alta y pareja, hay que emparejar hacia arriba, ¿no? Esa es la lógica y ese es un reto central que tenemos. Ahora, revisando un poco los resultados nacionales del año pasado, del 2012, ahí se ve que estos distanciamientos, ¿no? Porque me llama mucho la atención, Moquegua tiene en comprensión lectora un 59,4%, mientras que a partir de Lima, Lambayeque, La Libertad y en los peores casos Apurímac, Ayacucho, Loreto es increíble, están por debajo del 20%. Y en matemáticas, Moquegua otra vez con 37%, ya no tanto como en comprensión lectora, y a partir de Cajamarca en adelante están jalados con menos del 10% siquiera. O sea, en realidad en todos los casos es extremo. Hay una distancia que ha hecho que Moquegua sí haya sido más efectivo en el desarrollo cognitivo, de aprendizaje de sus estudiantes frente a las demás regiones. Como tú dices, tenemos un problema que, por un lado, todavía a nivel nacional no tenemos que mejorar mucho, ¿no? Porque cuando usted menciona, cuando tú, Julio, mencionas el tema, por ejemplo, de comprensión lectora, estamos en 30%. Eso tiene que 30% de niños de segundo grado no tienen la capacidad de comprender lo que se espera para ese grado, ¿no? Y ese 30% es muy bajo. Ahora, pero como tú dices, hay unas diferencias muy grandes, ¿no? Es más del 50% en Moquegua y Tacna y es muchísimo más bajo en otros. Y ahí justo eso es un punto muy importante. Porque uno de los temas centrales, por ejemplo, y paso rápidamente, y luego podemos ver otros temas, el tema de la evaluación que se está haciendo, que va a empezar hoy y mañana, y tú estás refiriéndote justamente a los resultados del año pasado. Claro, ¿contra qué nos vamos a comparar respecto a lo que se va a hacer ahora, ¿no? Exacto, esa es, digamos, nuestra línea de base, ¿no? Y tenemos que asegurarnos, ojalá que veamos avances en los resultados de este año. Pero igual los niveles en los que estamos son todavía muy bajos, es 30% a nivel nacional, con grandes dispersiones entre regiones, como tú mencionas, entre lo rural y urbano, ¿no?, entre lo público y lo privado. En el caso de razonamiento matemático estamos en 13%, ¿no? Ese a nivel nacional, también con disparidades muy bajas. Y un punto central de estas evaluaciones es que una política del Ministerio es asegurarse que los resultados le llegan a nivel de la región, a nivel de la UGEL, a nivel del colegio, a nivel del aula y a nivel del padre de familia. Entonces todos reciben los resultados y pueden comparar cómo está ese niño respecto de otros niños del aula, cómo está ese colegio respecto de otros colegios, cómo está esa región respecto de otras regiones. Y eso es lo que nos va a permitir entender justamente lo que tú mencionabas, qué ha pasado en determinados colegios,
¿no? O en determinadas regiones que les permiten tener rendimientos más altos, y en el caso de Moquegua y Tacna no solamente tener rendimientos más altos, sino además haber aumentado en los últimos 4 o 5 años más rápido que en otras regiones, ¿no? ¿Es un tema de infraestructura? ¿Es un tema de recursos de repente, de participación de los gobiernos locales, regionales en este tipo de emprendimientos? Es una combinación de docentes, de participación de los padres, de autoridades regionales y de infraestructura también, ¿no? Es digamos, los resultados educativos es la suma de todo. Pero siempre, un punto que siempre queremos resaltar, uno de los factores fundamentales es el docente y el director. ¿No? Una escuela es tan buena como tan buenos sean sus docentes y sus directores. Bueno, ministro, usted ha hecho ahí alusión pues a estos 4 pilares en los cuales usted quiere fundamentar su gestión. Pero antes de darle detalle a estos 4 pilares, ¿no? Me gustaría tener mayores detalles de este censo nacional que se va a realizar de estadísticos. Mire, justo hoy, entre hoy y mañana, se da la evaluación censal a 665.000 niños de segundo grado a nivel de todo el territorio, ¿no? Es una operación masiva en el cual 43.000 personas se movilizan justamente para implementar la prueba en todo el territorio. Se da en 29.000 colegios y hemos logrado ya desde el año pasado una cobertura en absolutamente todas las regiones del país. Entonces, eso se da entre hoy y mañana en todas las escuelas. Hoy y mañana los niños dan esta prueba, y es un elemento fundamental. Es fundamental que los niños asistan, es fundamental que podamos tener resultados lo más completos posibles, para justamente poder tener la información de qué es lo que está pasando a nivel del aula, a nivel de la escuela, a nivel de la región, para poder analizar cuáles son los factores que están detrás de las mejoras. Ahora, son niños de segundo grado, ¿no? De colegios privados particulares, y de cuarto grado, educación intercultural. Exactamente, eso me faltó precisar, son segundo grado en todas las escuelas públicas y privadas, en todas las escuelas del país, y de cuarto grado en el caso de las escuelas interculturales y bilingües. Ahora, tenemos entendido que va a haber una evaluación piloto también para alumnos de quinto y secundaria. ¿En qué consiste esto? Es una evaluación piloto, es similar, es la misma lógica, ¿no? En el caso de quinto y secundaria se va a hacer en razonamiento matemático, comprensión lectora y ciudadanía. Pero obviamente requiere, ya como estamos hablando de adolescentes, son complejidades distintas, el tipo de preguntas tiene que ser completamente distinto, y entonces por eso se va a hacer un piloto al final de este año, con la idea de el próximo año ir a nivel nacional. Ahora, ciudadanía, podríamos decir lo que nosotros conocíamos en todo caso cuando postulamos a la universidad, cultura general, es cómo está saliendo o cómo saldría este alumno de quinto y secundaria a enfrentar ya su nueva etapa en la vida. ¿De eso se trata? Es más sobre valores, no sobre actitud hacia el resto de la sociedad, más que de conocimientos, correcto, de historia, etcétera, ¿no? Ahora, ministro, usted ha dicho algo muy interesante en esos momentos, que es algo así como que las escuelas son tan buenas como buenos son nuestros maestros. Así sabemos que esta es una parte importante que usted quiere imprimirle a su gestión, porque de alguna manera la gestión, los directores, los subdirectores van a marcar pues las pautas como derroteros para que un maestro pueda, ¿no?, educar mejor, cada vez mejor a sus alumnos. El director es el líder del proceso educativo a nivel de la institución educativa, que es una institución muy compleja de administrar. No, el trabajo que tienen los directores es un trabajo muy complicado. Ahora, el trabajo de los docentes también es muy complicado. No sé si alguno de ustedes se ha sentado delante de 30 niñitos o de 40 adolescentes y tratar de trabajar con ellos. Eso es muy complicado también. Los docentes tienen un trabajo muy complejo, los directores tienen una labor fundamental en términos de liderar el proceso pedagógico, en términos tenemos que darles a ellos las oportunidades de ser más innovadores, ¿no?, de crecer ellos mismos junto con su institución. Entonces, el director y el docente son los elementos centrales. Tenemos que trabajar mucho más en términos de revalorizar la carrera docente, tratar mucho mejor a nuestros docentes y a nuestros directores, asegurarnos que tienen todas las oportunidades para capacitarse permanentemente, ¿no?, para mejorar su trabajo, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde el punto de vista de gestión, ¿no?, que son dos aspectos fundamentales, particularmente en el caso de los directores. Ahora, justamente enmarcado en este tema de convertirlos cada vez más en líderes de ese proceso de la educación, es que se va a realizar ya este fin de semana, indefectiblemente, ¿verdad?, el concurso para directores y subdirectores. Sí, tenemos este fin de semana, ese es otro proceso también complejo, que ese se está realizando este fin de semana que viene, en 4 días. Eso es el sábado y el domingo. También a nivel de todo el territorio hay 26 sedes en el cual se está implementando
postulando este concurso. Son 40.000 entre docentes y actuales directores que están postulando a 13.000 plazas, ¿no? También es un operativo muy grande. La prueba se realiza en línea en 26 sedes. Hemos hecho todas las pruebas, hemos tenido un simulacro en 8 regiones durante el fin de semana pasado para asegurarnos que las condiciones tecnológicas sean exactamente las mismas en todo el territorio. ¿Estas condiciones tecnológicas fueron la causa de la postergación de 2 semanas de, Así es, o sea, no teníamos seguridad en ese momento, ¿no?, de que efectivamente las condiciones fueran las mismas en todo el territorio. Y teníamos que asegurarnos otra vez que el piso esté parejo, ¿no? Y que todos tengan las mismas condiciones en términos de logística y de la posibilidad de implementación exitosa del concurso, ¿no? Y déjeme solamente precisar un punto. Esta es solamente la primera etapa del concurso. El concurso tiene 2 etapas. Uno, que es esta prueba que se realiza en línea, online efectivamente, pero hay una segunda etapa, ¿no?, que es los que pasaron esa primera etapa tienen que entrar en un proceso de resolución de casos, ¿no? Porque estamos hablando de directores que, además de un conjunto de aspectos pedagógicos que tienen que ser evaluados, está también el tema de gestión, ¿no? Entonces, 2 semanas después hay otra etapa, digamos, del mismo concurso, que es sobre resolución de casos. Entonces, es un proceso, es un poquito más largo, ¿no? Claro. Es un poquito más complejo. Estamos hablando de 40.000 directores, más o menos. Son es 40.000 postulantes. Los que están postulando, sí, es correcto, pero solamente 13 van a aprobar, digamos, esta evaluación y van a ocupar los cargos. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. Hay directores que tienen 10 años, 8 años en los colegios, a los que los padres de familia los quieren mucho, se sienten identificados con ellos, en fin, pero resulta que, de repente, como consecuencia de esta evaluación, no van a aprobar la evaluación. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos van a tener la oportunidad de reinsertarse, de seguir trabajando, de quedarse en el colegio? Yo creo que son algunas dudas naturales que pueden existir en la ciudadanía, ¿no? Los que postulan son tanto directores, actuales directores, ya seas en los mismos colegios en los que están trabajando, o pueden estar postulando a plazas en otros colegios. Correcto. Y también están postulando, algunos de los postulantes son docentes actualmente. ¿Ya? Ahora, el director que no logra el mayor puntaje en esa plaza en la cual está postulando, regresa a la plaza de origen que tenía y obviamente tiene oportunidades en los concursos que vengan en el futuro de aplicar y de postular a esa misma plaza o a otras plazas. Nosotros tenemos que ampliar el espectro. No es que estamos hablando que siempre el director va a estar trabajando en esa zona, en ese poblado o en esa ciudad. Tiene la oportunidad de postular a plazas, no fuera de donde está ahora. Y esa oportunidad existe para los siguientes concursos y además también es una buena oportunidad para esos mismos directores ver en qué pueden estar fallando y sí van a existir las oportunidades de capacitación, ¿no?, para justamente mejorar en donde ellos necesiten, ¿no? Ministro, justamente esa es la esencia de esta reforma de la ley magisterial, no solamente dotar a todos los maestros de una mejora económica, nivelarlos a todos, ¿no?, ya que estaban dispergados en varias leyes, sino de promover una mejora en el aprendizaje y que ellos también, incluso como profesionales, sigan especializándose, porque muchas veces estaba el maestro desmotivado porque no se le reconocía como un profesional como tal. Uno de los pilares de la gestión es eso, es mejorar la motivación, las condiciones de trabajo, las posibilidades de capacitación de los directores. Y es algo que en verdad lo interesante es que eso ya se ve como una política nacional, porque eso viene del gobierno del APRA. Las primeras reformas, ¿no?, tenían la misma lógica meritocrática, ¿no? La continuación con la ley de reforma magisterial, con la administración con la gestión de la ministra Salas, continuó con la misma lógica. Hubieron discrepancias en términos, ¿no?, específicos de cómo deberían ingresar los maestros. Hubieron discrepancias en eso, es cierto, pero la lógica en términos de meritocracia, de asegurarnos de que esté el mejor director, ¿no?, sentado o parado y gestionando, ¿no?, gestionando el instituto educativo, es la misma lógica y esa es la misma lógica meritocrática que vamos a continuar. Entonces, ahí ya hay una política nacional, digamos, ¿no?, que está en proceso. Está en proceso, viene del gobierno anterior y continúa con este gobierno. Y eso es importante porque las cosas buenas hay que seguirlas y mejorarlas, todo es perfectible. Ahora hay otro punto flaco dentro del tema de educación, y usted también ya lo identificó, que es el tema de la infraestructura. Sí. Y no hay mucha inversión en este tema y bueno, las carencias son bastante saltantes. Lo hemos visto hace tan solo unos minutos en Piura, hay estudiantes que están estudiando en la intemperie. Sí, no,
como yo lo decía conversando con el personal del Ministerio, es un tema urgentísimo. Hay inversión, pero es mucho más baja de la que necesitamos. El porcentaje de inversión, de ejecución de la inversión pública a nivel de todo el sector de educación, incluyendo universidades, educación básica, inicial, todo es 27%. Si solamente nos fijamos en la parte que es del Ministerio de Educación, es 50%. Eso es muy bajo todavía, a nivel de ejecución. E inclusive si se hubiera ejecutado el 100%, ¿no? Todavía estamos por debajo de las necesidades, ¿no?, que existen en infraestructura. Claro. Y es un tema absolutamente urgente, ¿no? Si nosotros vemos un niño, ¿no?, que que no hay saneamiento, que no hay agua y desagüe en su escuela, y ese niño tiene que salir por ahí en el aula para hacer sus necesidades. Si nosotros vemos que hace demasiado calor porque es un aula que no tiene las condiciones, dadas las condiciones climáticas de la región, si el mobiliario es un mobiliario muy antiguo o si simplemente no hay mobiliario, eso en realidad es una tragedia. No, si fuera tu hijo, Julio, si fuera tu hijo, Jennifer, si ustedes tuvieran hijos, ustedes dirían, es una tragedia. Claro. ¿No? Y esa tragedia está pasando ayer, esa tragedia ha pasado hoy día y esa tragedia va a pasar mañana. Y tenemos que asegurarnos de avanzar mucho más rápido en ese tema. Ministro, lo escucho hablar y usted toca temas que normalmente no se escuchan de un ministro de Educación. Usted habla de indicadores, el nivel de ejecución, porcentajes de ejecución, cómo se está manejando el presupuesto. Es decir, su formación profesional, incluso, entiendo yo, lo puede orientar hacia eso, ¿no? A empezar a medir los resultados de la gestión en términos también económicos, ¿de acuerdo? ¿Esto es una especial preocupación también de su parte? ¿Va a ponerle énfasis en ello? Es una preocupación mía. Tenemos que utilizar muchas cifras, indicadores de monitoreo, mejorar nuestros sistemas de evaluación. Se ha estado trabajando mucho en el Ministerio ya en esto, ¿no? Por ejemplo, en términos de la implementación de esta evaluación que se está haciendo hoy y mañana, y ahí aprovecho a reiterar a los padres que por favor estén seguros de que sus niños asistan. Esto es algo que se viene trabajando desde el 2007, ¿no? Y la unidad de medición de la calidad que existe en el Ministerio, que ya tienen varios años, ha hecho un trabajo fantástico en los últimos años. Eso yo quiero repotenciarlo, yo quiero asegurarme de que tenemos mejores sistemas de información. La unidad de medición de calidad que se encarga, por ejemplo, de este tipo de evaluaciones a los niños, ha hecho un trabajo muy bueno, pero en otras áreas del Ministerio tenemos que asegurarnos, ¿no?, lograr los mismos estándares de calidad en términos de sistemas de información. Ahora, y ahí todavía hay mucho que avanzar. Ministro, entonces yo voy a ir ya a un caso particular, porque no solamente se trata de crecer o de manejar las cifras o de desarrollar más infraestructura, de capacitar mejor a los profesores. Hay casos puntuales donde se han hechos insólitos, desde alumnos que están estudiando en la calle porque su colegio no se lo terminaron de construir, y por otro lado, hace poco nosotros aquí en TV Perú hemos mostrado imágenes de una profesora en el Colegio Orión en Huancayo que sancionaba a sus alumnos echándoles agua fría en Huancayo. Es absolutamente inaceptable. Era algo de lo que hemos visto, pero lo que cuentan los alumnos ya es otro tema mayor, porque con un palo darles en el brazo y cosas por el estilo. ¿Qué se va a hacer frente a esto? Es decir, ¿va a haber alguna reacción de parte del Ministerio de Educación para crear algún mecanismo para que los padres o los mismos alumnos puedan evidenciar este tipo de maltratos? Sí, mire, yo justo antes de venir había pedido ya un informe sobre ese caso. Es una escuela particular, pero igual necesitamos saber exactamente qué ha pasado y trabajar con la dirección regional para desarrollar esos mecanismos. No solamente ahí, o sea, en general tiene que ser algo a nivel nacional, porque lo que usted menciona es algo absolutamente inaceptable. Eso no podemos tolerar, ¿no? Tiene que haber, yo creo, a nivel de nosotros como sociedad un cierto grado de indignación, ¿no?, por un evento de ese tipo, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que pueda hacer eso esté en un centro educativo? ¿No? Esa persona no puede estar en un centro educativo, pero entonces yo tengo que entender mejor ese caso. No le puedo adelantar nada en este momento, pero sí, a mí me preocupa muchísimo, ¿no?, que tengamos ese tipo de... o sea, es algo realmente absolutamente inaceptable. Indignante, en realidad, ministro. Y como consecuencia de esto se ha dado a entender que probablemente se suspenda, se le quite la licencia de funcionamiento a este colegio particular, probablemente la profesora deje de ser profesora, pero de repente habría que pensar un poco más allá. ¿Cabe la posibilidad de hacerle de repente alguna denuncia penal, alguna denuncia civil? Es decir, que existe una sanción más severa a aquellos docentes que hacen abuso de poder y en realidad convierten en un infierno a los alumnos ir a estudiar frente a ese docente que permanentemente los grita, los insulta o los golpea o los maltrata. ¿Cabe esa posibilidad?
disponibilidad? El docente justamente lo que buscamos es que sea aquella persona que tiene la influencia positiva más importante sobre el niño, ¿no? Lo que uno quisiera es que ese docente sea esa persona que cuando tiene 30 años se acordaba, sí, había ese profesor que me ayudó en esto, ¿no? Eso es lo que uno quiere, ¿no? Entonces esto es algo increíble, ¿no? Que uno pueda ver este tipo de cosas. ¿Cuál es el tipo de sanción? Digamos, no te lo puedo adelantar ahorita, ¿no? Pero sí, sí quisiera saber, entender mejor qué ha pasado ahí para ver cuál es el tipo Ministro, lo que en todo caso sanción que uno puede tener. Lo que se pone en evidencia es el hecho de que el tema de una mejora en la educación en nuestro país es un trabajo y una tarea que corresponde a todos, a ciudadanos, a los padres, a los maestros, a los directores, a las autoridades, todos. Exactamente, corresponde a todos, es importante y no solo es importante, sino que es urgente. Es el pilar de desarrollo de nuestro país. ¿Qué hacemos con un crecimiento sostenido de nuestra economía si es que al final, ¿no?, la base, la educación, ¿no?, aquellos niños que están formándose para ser pues los peruanos del mañana no están teniendo una buena calidad de educación? Así es, y como le digo, tenemos que avanzar más rápido en ese tema porque es crucial no solamente para el crecimiento, es simplemente un derecho fundamental que todos tenemos.